Hola a todos, bienvenidos a Life is a Trip Podcast, un podcast donde contamos las historias de viajeros, aprendemos de ellos. Hoy tengo un invitado súper especial, una persona muy importante en mi proceso personal, que diría que esto esté pasando es producto de su trabajo y de su apertura, su capacidad de escuchar. Te considero un artista en lo que haces y en tu forma de ser. Y sin más preámbulo, Jacob de Academia Despierta, Jacob Larrinaga de Academia Despierta. ¿Cómo estás, hermano? What's up, mi hermano? Está increíble tu espacio aquí. Me siento muy cómodo en tu espacio creativo, espacio al que he venido antes. Muy contento de poder tener esta conversación, que bueno, ya en el caminito, el día de hoy ya le dimos un poquito de simmering y de preámbulo. Así que muy contento por lo que vamos a destapar hoy aquí vulnerablemente, abiertamente, creativamente, juntos. Justo hoy estaba pensando también que, y esto tiene que ver contigo y también con otras personas, hoy Pape me vino a buscar a la casa y yo no estaba listo. Entre más amigo eres, más sabes que yo soy clásico man que no está listo cuando lo vienen a buscar. Entonces llego a mi sala y veo este Gentle Giant, esta increíble energía. Y me pusiste a pensar que últimamente me he estado rodeando bastante de este arquetipo del Gentle Giant. Yo te considero a ti uno de los Gentle Giants. Y me doy cuenta que es un arquetipo que me gusta buco, man. Son gente súper cariñosa, súper increíble, ¿sabes? Súper abrazadora, ¿no? Así que voy a aprovechar impromptu para hacer un shout out a otros Gentle Giants brutales, Fren, como Juanda Cachafeiro. Oh. Hermano nuestro, Fren, un Gentle Giant por excelencia. Jorge Isaac. Trillo, Félix Trillo, hermano, te amo. Y Felipe Chandi, otro gran hermano con el que tuve hace poco, con el que comparto muchas cosas, que también considero un excelente Gentle Giant. Habrá muchos más. Si eres un Gentle Giant, te felicito, hermano. Eres luz para este mundo, hermano o hermana. Qué brutal. Y qué cool eso. Y también es como lo que veníamos hablando en el camino de atrevernos a tomar un paso hacia adelante y contar estos contextos que también son Panamá y que esta energía también se mueve por ahí. Tal vez la hemos mantenido entre nosotros como amigos o como en este círculo cerrado, como dices, y este es como un ejercicio de vamos a bajar el telón, vamos a ser nosotros mismos y vamos a compartir un poco de la experiencia de lo que hemos estado viviendo. Me encanta. En el camino acá estábamos como que actualizándonos un poco de la vida y me comentaste que ahorita estás pasando por un proceso donde has encontrado ciertas respuestas, pero para llegar ahí, ¿en dónde empieza ese camino que te traes que ahora? Puchica, 100%. O sea, yo sé que para mucha gente la pandemia, y si voy a hablar un poquito de esto primero, lo heavy de la pandemia ocurrió en 2020 y 2021. Para mí no. Para mí lo heavy, la invitación a realmente reconsiderar un pocotón de cosas no vino tanto en 2020, sino finales de 2021 y principios de 2022. Desembocando en como una especie de crisis profesional, que en mi caso, como es una marca personal, es una crisis personal. Ese es el beneficio, pero también lo jodido de emprender en una marca personal, que digo, todo se va a permear y eso es bueno, y también un reto y una oportunidad. Este tipo de crisis que desembocó, no sé, empezó a sentirse más palpablemente como en febrero, marzo, abril, mayo, llegando hasta julio. Y agradezco por esa crisis porque son esos momentos los que al final casi siempre uno mira atrás y dice qué bueno que tuve esa crisis, qué bueno que tuve esa oportunidad para repensar, y me da la oportunidad también de, como tú dices antes, compartir vulnerablemente y compartir auténticamente, que creo que es algo muy cool para hacer para cualquier creativo, pero también dentro de mi profesión, que tiene que ver con coaching, que tiene que ver con ayudar a otros, donde facilito nos podemos poner como una mascarita, como entrar en un mundo ideal de esta persona que no se estresa, o de esta persona que no dice palabras sucias o no se chupa 5 whiskies en una boda. Y yo nunca he sido muy partidario de eso, pero ahora menos. Así que me encanta que me esté dando total permiso para ser 100% yo en esta conversación. Pero sí, hablando de esta crisis, lo que para otras personas capaz llegó en 2020, a mí me llegó más en 2022. Y sí, ha sido retador. Podemos hablar full de eso. Brutal. Y solo para dar contexto, digamos que sale en mi canal, no te conocen, o sea, antes del 2020, ¿qué estabas haciendo y cómo llegaste a eso? O sea, ¿en qué momento, de qué se trata el coaching, cómo llegaste ahí?
y cuál es el propósito que estás logrando y construyendo a través de tu profesión. Brutal. Si me permites, voy a ir incluso un poco más atrás, ¿verdad? Jacob Larrinaga, nazco en un contexto con un papá artista y una mamá emprendedora, y en la unión de ese hogar, como muchos jóvenes millennial, crecí expuesto a un pocotón de problemas en la tele, ¿verdad? Las Torres Gemelas cayéndose, los comerciales de Nickelodeon para aprender a reciclar y el cambio climático, etcétera, etcétera. Y crecí súper expuesto a que había que hacer algo que valía la pena. Pero rápidamente me di cuenta que por más buenas intenciones que yo tuviese, querer no era poder y que me faltaban las facultades atencionales, de concentración y de resiliencia para poder hacer las cosas que moviesen la rueda. Todo eso cambia, empieza a cambiar hace como 10, 12 años cuando a través de una crisis en la universidad, donde mis relaciones no estaban cool, donde mi trabajo no estaba cool, ya no me llevaba bien con la gente de mi trabajo, mi relación íntima también estaba en peligro, mis notas eran un desastre en la escuela, o sea, empecé a darme cuenta que había un mínimo común en todos los problemas de mi vida y era yo. Y eso me lleva a adentrarme en filosofía oriental, a conocer mindfulness, a conocer la meditación, esta técnica, este entrenamiento mental para potenciar tu cerebro, para potenciar los talentos y los potenciales que tú tienes. Y eso me cambia la vida poco a poco. Y eso es lo que me lleva hace aproximadamente 5 años a fundar Academia Despierta, mi negocio de coaching para ayudar a otros jóvenes creativos en la búsqueda de mayor paz, productividad y propósito, dándome cuenta que había un enorme potencial para enseñar los skills relacionados al mindfulness, que el mindfulness no solamente meditar, sino un set, una caja de herramientas mental, emocional y creativa que puedes utilizar a tu favor para cualquier ámbito de tu vida, sobre todo en mi caso, y lo que yo me dedico es ayudar a otros jóvenes creativos, como el joven creativo que tengo enfrente aquí el día de hoy. Y eso es lo que me motiva, ¿no? Me motiva mi historia personal y por eso es que 5 años después sigue siendo una historia personal, algo que había dejado de hacer. Porque 2019, ahora que me preguntas en 2020 qué estaba pasando cerca, empecé en 2017 con este negocio de coaching, ¿verdad? Me lancé, no me pensé en nada, intuición total, cero miedo, brutal. A veces por un momento extrañé a esa persona que lo hacía sin cero miedo porque después, con la edad, llegando a los 30, empecé a darme cuenta que estaba empezando a repensarme cosas porque capaz tenía más peso o capaz, ¿sabes? Había más consecuencias o lo que sea. Pero en ese momento lo hice y se acabó. Empecé a crear esta mini revolución también de coaching en el ámbito de personas jóvenes. Empezó a salir más gente, ¿no? Empezó como a aparecer este llamado. Muy exitoso en 2019, como que siento que realmente ya como que se cementa mi negocio de coaching, ¿verdad? Y en eso empiezo a pensar, chuleta, maybe no tiene que ser una marca personal para siempre. O sea, maybe la puedo trascender a algo más grande que yo. Y ahí es donde Academia Despierta coge otro auge y empiezo a crear contenido como para afuera. O sea, como que para el usuario y mucho menos de mi experiencia personal. Lo cual fue súper cool. En verdad, en algún punto de mi vida, a mí me frustraba que yo sentía, y capaz esto le puede pasar a varios creadores, que yo tenía que postear una foto mía para que hubiese engagement. Y esa vaina no me hacía sentido. Es decir, que, man, yo no le estoy dando ni un valor como linda cara a la gente. Eso es lo que yo pensaba en ese entonces. Y empecé a crear contenido sobre los problemas, sobre las problemáticas y sobre las soluciones. Y eso tuvo una excelente acogida. Y tuve razón. Y fue, dije, wow, no necesito poner mi cara. Qué cool, no necesito poner mi cara para ser viral, para llegarle a más gente, para que tenga impacto y para que pueda ayudar a completar la misión, que es traer más productividad, paz y propósito a la vida de otros jóvenes creativos multiapasionados. En algún punto me fui bastante con ese cuento, al punto en que yo creo que se mezcló esa motivación como con una especie de miedo escénico, sí, y como miedo a la consecuencia y miedo a idealizarme, sí, y ponerme en un pedestal que yo mismo sé que yo no quiero estar, pero es lo que veo tanto pasar allá afuera. Y lo empecé a ver tanto en tanta gente que es dizque, ahora tengo no sé cuántos seguidores, entonces ahora se quejan porque dizque no estoy hablando de este tema personal en mi vida. Entonces me di cuenta y dije, wow, en verdad en este mundo moderno de las marcas personales a veces nos atenemos a un estándar focopa allá afuera en la vitrina que después no sabemos cómo lidiar con eso cuando nuestra audiencia nos reclama más autenticidad. Entonces yo como que en parte por miedo, rechazo a eso, también me salí de la movida de mi rostro y estuve muy contento sacando mi rostro de mi negocio. Pero poco a poco me empezó a pasar factura. Sí. Y en 2022 fue que me empecé a dar cuenta y dije, dude, o sea, en verdad, tu historia es lo valioso de esto. O sea, tu mismo camino es lo valioso de esto. O sea, mi esposa me decía, tú quieres hacer esto, pero
¿A ti qué te gusta? ¿El budismo? ¿En qué te ha inspirado el budismo? Adivina, en un man dice Buda. Ajá. Incluso el cristianismo en Cristo. O incluso Tesla en este man. Y lo otro en el otro. Entonces todavía vivimos en un mundo donde queremos un ídolo. ¿Me entiendes? A mí, o sea, si me gustan los Beatles es porque me gusta George y Paul y John y Ringo. Siempre hay alguien detrás. Entonces yo tratando de sacarme de eso, también le quité algo a mi negocio. Sí. Y es la oportunidad de que la gente conecte con alguien vulnerable, imperfecto, que está detrás también en un journey. Y, sorry que te interrumpa ahí, recapitulando un poco todo lo que has dicho. Tú empiezas este viaje y como todos empezamos sin saber absolutamente nada de lo que estamos haciendo. O sea, cuando empezaste, dijiste voy a ser coach, voy a tener este impacto en las personas, no tenías idea de lo que estabas haciendo. Y en ese momento inclusive siento lo mismo que tú, cuando dijiste extraño inclusive a esa persona que cuando empezó no sabía nada, y como no tenemos nada que perder porque no hemos construido ese ídolo o esa imagen de que nuestra marca, que al final es identidad, es la percepción, es lo que piensan los demás, esa es la marca personal, ese es el juego de la marca personal, y empiezas a crecer y uno empieza como a cargarse todas estas percepciones de construir esa imagen en redes para, claro, lograr el objetivo, pero empezamos a jugar un juego donde, como tú dices, uno lo empieza a jugar afuera. Y me relaciono con mucho con lo que dijiste, porque últimamente, y desde que fui a Berlín, yo me había pegado a esta idea de lo que era Pape, y tenía muchísimo a crear porque era, wow, la gente espera que mi trabajo tal vez sea perfecto. Ojo, nadie me había dicho que esperaba que mi trabajo fuese perfecto. E inclusive el mensaje al que he encontrado es que lo más importante es contar mi historia y siendo uno mismo, con nuestros errores, con nuestra vulnerabilidad, porque es mentira que salimos y que esta vaina es color de rosa. O sea, realmente hay bastantes retos y yo no sé si caímos en ese movimiento cultural de emprender, y resulta que hoy en día a mis 32 años me doy cuenta y te digo, hey, esta vaina es bien difícil. It's a trap. Esta vaina es bien difícil. Esta vaina requiere de mucha paciencia, de mucho control, de mucha reflexión, de mucho orden, de muchos elementos que tienen que ir de la mano, especialmente ser consciente de lo que está pasando alrededor tuyo para poder como que avanzar. Entonces, bueno, ese sería como algo de lo que me llevo de lo que acabas de decir. Entonces, estás en el proceso, construiste tu marca personal, sí. Te separaste de lo que era el emprendimiento y empezaste, a hacer algo muy importante, que era resolver necesidades puntuales a personas reales, o sea, teniendo ese impacto, pero separándote a ti. ¿Te das cuenta que, no sé, no te sentías 100% fulfilled? ¿O cuál era el sentimiento que sentías de tener como que esa separación? Mira, lo que pasa es que cuando uno tiene una marca personal, no siempre es fácil que tu marca personal evolucione a la misma velocidad que tú estás evolucionando. Entonces, en algún punto, ya yo había crecido un poquito más rápido de lo que yo podía imprimir eso en mi marca personal. Entonces empezó a haber una desconexión y naturalmente empecé a muy pequeñamente, capaz no era tan perceptible para mí, y no lo fue por mucho tiempo, de verdad que tuvo que llegar a una crisis para darme cuenta que mi mensaje de la marca personal ya no estaba alineado con algunas de las cosas que ya yo creía y quería seguir alimentando. Y me fui dando cuenta que esa marca personal se había metido en una categoría que ya había expirado para mí, que no tiene nada de malo. Yo creo en la constante reinvención y en literalmente quemar el puente de lo anterior. O sea, a mí no me da miedo hacer eso. Bueno, me daba. Y ahora ya no. Ahora, hablando de lo de esa versión de 2017 que no creía en nada, estoy contento que soy de vuelta a esa persona, ¿verdad? Que no tuvo miedo de quemar un puente si tenía que quemarlo. Y es de que no, a que me despierta como lo conocías. Chao, Juan. Ahora es otra cosa, ¿verdad? ¿Tu pregunta había sido? No, es eso, inclusive haciendo el juego del ping pong, bro. Estoy muy pero me gusta. Estoy muy impresionado de la sincronía en cómo yo me siento exactamente igual en este momento. Me encanta. Y he regresado a jugar mucho, a aprender. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé en este estudio, que no estaba así, yo me sentaba a explorar y decir, voy a hacer esto, y lo hacía. O sea, este cuadro de la pantera, todo esto fue yo sin saber hacer absolutamente nada y sencillamente permitiéndome como que jugar y crear, porque no tenía
esa identidad que era la marca, porque o sea, es que es esa marca comercial que en el juego de las redes la proyectamos, entonces para que exista marca tiene que existir alguien del otro lado que o la valida o la percibe, porque esa es la marca existe en este juego entre tú y yo, lo que yo percibo de ti, lo que tú percibes de mí. Solo que ahí, ¿cómo mantenemos ese diálogo interno que no, creo que es lo que yo busco que no se pierda? Y por un momento lo perdí. O sea, lo perdí porque siento que empecé a jugarlo hacia afuera. Y ahí me acuerdo, y siempre regreso a lo que me compartiste de los 11 pasos de la magia. Porque, o sea, los que no saben, yo en mi periodo de crisis, que fue alrededor del 2017, 18, sí, yo acudí a Jacob y creo que en la primera sesión, o sea, inclusive desde la primera vez que me senté con Jacob a tomarme un café, cuando yo le contaba a Jacob mi historia, al final tú me hiciste una pregunta que fue, ¿por qué necesitas tanto? La historia que yo contaba, yo decía, necesito hacer esto, necesito el computador, necesito. Y Jacob me hizo la pregunta y siguiente a la pregunta dejó un espacio de silencio. En ese espacio de silencio, mi mente entendió el juego, porque mi mente, imagínensela como un niño que está constantemente jugando. Y yo sentí como un riddle, como dije, hay algo que tengo que descubrir aquí. Y lo que yo descubrí es que en ese momento me di cuenta que las palabras que usaba eran importantes. Y yo te respondí, no es que lo necesites, es que lo quiero. Tú me dijiste, Eureka. That's it. Entonces, ¿por qué que era la verdad. Ajá. Solamente que no estábamos usando el método adecuado para expresar esa verdad. Y estamos poniéndole otro nombre. Exactamente. Y en ese proceso, o sea, me enseñaste lo de los 11 pasos de la magia. Sí. Maravilloso. Que a mí, y es algo que me gusta mucho también de tu marca, es que tu marca es muy científica, o sea, sé que te apoyas mucho en el método científico y en los facts, lo cual siento que hoy en día, con tanta información, es muy importante que haya un espacio de una persona que tiene la capacidad de ir a un research y validar esos pensamientos, porque yo, por lo menos, yo soy mucho de mi experiencia personal y me he dado cuenta recientemente que eso no es real al 100% y también es muchas veces producto de un movimiento cultural que me ha afectado o que me hace pensar de una forma y sencillamente yo no lo digo y es importante decirlo y no ocultarlo. Pero entonces tú me compartes eso y yo lo entendí tanto del lado mágico como del lado práctico. Yes. Porque es uno, el pensamiento, y ahí es donde la meditación es tan importante. Es controla el pensamiento, siéntate a observar lo que piensas. Después, cuando lo observes, háblalo y contrólalo. Segundo paso, del querer necesitar, dices dos cosas completamente diferentes. Tu pensamiento interno cambia. Y tercero, controla tu sentir. Sí. Y el sentir lo controlas con la palabra. Y yo me metí en ese juego, bro. Y es un juego que he estado jugando, dije... Ever since. Y honestamente, creo fielmente en la magia. 100%. No sé tu opinión o cómo tú ves esos temas que son un poco, no sé si es esotérico la palabra, no sé si es la palabra correcta, pero son como medio místicos, no son 100% científicos. Me encanta que traigas este tema porque es el tema de la resolución de mi marca en los espacios que habían quedado en blanco, que ya entonces no me permitía accesar mi marca, porque había quedado envuelto en un periodo del tiempo que ya había expirado y que necesitaba reconsiderarse. Antes de entrar ahí, dos cosas rapiditas sobre el emprender que dijiste antes. Nunca olvidemos que Facebook, la empresa que más ha transformado el mundo en los últimos 10 años probablemente, o 15, nació de una obsesión personal. O sea, nuestras obsesiones personales se vuelven nuestros éxitos globales, ¿verdad? Mark Zuckerberg era una persona frustrada con su sociabilidad, frustrada con sentirse en las afueras del entorno social de Harvard. Y a partir de esa obsesión, él crea una forma de capitalizar sobre la socialización y ser parte de esa socialización. Y es más, tener el control total. Al punto que ahora todos somos lamentablemente, unos mini Mark Zuckerbergs que estoqueamos. Porque probablemente, o sea, nosotros, ponte a pensar. Facebook es una máquina de estoqueo social. Porque nació de un man que era un estoqueador social. Y ahora todos somos pequeños estoqueadores sociales que estamos scrolleando. Dice que, ¡ay, mira este man tan venado! Y yo estoy aquí en Panamá. Lo que sea que sea. Entonces, eso no es lo importante. Lo importante es
Incluso una marca como esta, que ya está un poco como más despegada de su creador o lo que sea, nace de una obsesión personal y nace de una historia personal. Segundo, sobre el emprendimiento, Tony Fadell, el gran diseñador del iPod, otro man que cambió un poco todo el panorama para que vean que no solamente Steve Jobs era el man. Él dice, emprender o crecer es básicamente fracasar y cagártela hasta que aprendes a fracasar y cagártela un poquito menos. Entonces, para mí emprender es eso, pues es como que fracasar hasta que empiezas a fracasar un poco menos. Y está brutal, porque aprendemos a lidiar con eso, igual que en el camino creativo, porque estamos en ensayo y error continuo y eso no nos detiene. Ahora, yendo a tu gran pregunta, y gracias por traerlo, porque ni siquiera lo habíamos hablado en el preámbulo, pero has dado en el clavo. Academia Despierta nace de mi ser romántico, creativo, místico, altamente espiritual, cero allegado a las reglas, a la rigurosidad de la ciencia, al método científico, al empiricismo y al escepticismo. Era bastante over the top, aéreo, místico, como mucha de mi gente es. Y como mucha de mi gente necesita un balance, porque allá a veces puede volverse un poco desbalanceada la cuestión. Entonces yo nazco de ahí, estudiando chamanismo. Imagínate, es la cosa más vieja, o sea, son los primeros líderes religiosos, políticos, doctores del mundo. Entonces yo empiezo en la raíz de la cosa, o al menos una versión más o menos apegada a la raíz. Chamanismo oquero, de andino, ¿verdad? Y también de otras partes del mundo, porque el chamanismo es como decir deporte, o sea, habrán muy distintos tipos de chamanismo. El tipo de chamanismo que yo estudié nunca se consumía ni un tipo de sustancia alucinógena, ni un tipo de enteógeno, ni un tipo de droga. Era más una cosmovisión, un alineamiento del pensamiento, técnicas meditativas, técnicas de trance, cosas fascinantes. En 2018 me empiezo a dar cuenta que no soy el único que está creando una marca personal de coaching y de cosas allegadas al chamanismo o allegadas a la espiritualidad. Y ahí empiezo a necesitar diferenciarme. Porque es como que, no, espérate, yo no soy como esta otra gente. Y quiero que quede claro. Y eso pasa mucho. Lo he hablado con muchos emprendedores, que es como que, sobre todo con los emprendedores que tienen el first mover advantage, que como que incursionaron, ponte, dizque el primer estudio de CrossFit, y luego surgen otros 10 estudios de CrossFit, pero que hacen las cosas de otra manera, capaz no están certificados, capaz chupan después, y tú no quieres eso. Entonces tú necesitas diferenciarte y decir, espérate, yo no soy eso, ¿verdad? Es como los hoteles, de que no, espérate, yo no soy Airbnb. Entonces, o sea, es como, necesitas diferenciarte. Entonces, ok, parte de mi energía se fue en diferenciarme. Y esa diferenciación también vino de otra gente que me empezó a dar otro punto de vista más allá de lo místico. Que es que no, espérate, existe el mundo material. Y el mundo material tiene unas reglas y tiene unas cosas y es súper importante que le prestes atención. Y ahí nace mi súper pasión por la ciencia y por el escepticismo y por el pensamiento crítico, que es tan vital. Y eso me ayudó a que yo profesionalizara un poco también esta industria, que a veces puede, que es cero regulada, que cualquier man puede, que el día de mañana hacer lo que no está mal. O sea, hoy día no me molesta. Hace 2 años estaba con esa puya de que... Pero hoy día no me molesta. Ya te explico por qué. Entonces paso de lo súper ancestral y místico a lo más moderno y científico, que me encantó ese complemento en mi vida. Lo necesitaba. Y mi gente lo necesitaba. En algún punto perdí un par de personas, sobre todo porque yo a veces me ponía mucho en advertir a los demás sobre algunas tendencias filosóficas que capaz, chuleta, estaban un poquito desfasadas. Cosa que hoy día ni siquiera me pongo a pensar, en verdad. Pero alguna gente decía como, oye, yo pensé que este man era súper espiritual, pero ahora dice que no le gusta, no sé, la homeopatía. Entonces, me dejaron de seguir. Y empecé a perder audiencia y a ganar audiencia de otra gente, ¿verdad? Que te va a pasar también, ¿no? Sobre todo si tienes una opinión. Es importante tener como una opinión. Stand for something. Porque si no, ¿qué estás haciendo? Si no le gustas a nadie, si no le molestas a nadie, no sé si estás haciendo algo que realmente importa. Posteriormente a eso, llega el 2020. Donde entonces siento que tengo que double down en este discurso de juega vivo con los vendedores de aceite de serpiente. Porque esta vaina se está saliendo de control. Pero en eso perdí un poquito el enfoque de que sí estoy hablando. Empecé a hablar más de lo que no debes hacer y lo que tienes que tener cuidado.
Y en un momento me desconecté un poquito de el sí, ¿verdad? Entonces tú me preguntas, todo esto comienza porque tú me preguntas cuál es tu postura hoy día sobre lo místico y sobre tal. Entonces yo sentí, y ahora me he como que sanado, perdonado un poco eso, porque dije, man, sí creo que hubo un punto de esta progresión pandémica y todo, donde hubo la necesidad de que hubiese un rol de mi lado, que era como espiritual y no era necesariamente un psicólogo, un psiquiatra, que también está diciendo, que, hey, dude, espérate, no todo lo que está ahí en autoconocimiento es disque útil y a veces te están engatusando un poco de locuras. Ya superé eso, ya no hablo de eso. Pero en ese momento he llegado a la paz de que, man, tocaba hacer eso. Pero ya en 2022 ya no tocaba hacer eso. Pero me había como quedado ahí. Y era el ente de lo científico. Y el ente de lo científico sí es bien riguroso y dice esto sí, esto no. La sanación ha venido porque entré en contacto con mi verdad, con mi esencia original, que era la creativa. Y en lo creativo todo vale. Ah, que me vas a leer un tarot. Belleza, tráelo. Si en lo creativo eso de pronto suma. Que me vas a decir mi signo zodiacal. Belleza, pues. De pronto eso sirve. En el lente científico no. Pero en el lente creativo todo vale. Todo vale. Y entonces ahora todo vale de vuelta. Tráeme lo que tú quieras. ¿Me quieres sacar mi Human Design? Ahí es más, ayer me hice mi Human Design just for fun. No creo en eso, pero lo agarro. De pronto te creo algo con eso. Entonces, esa ha sido la sanación. Volver a lo creativo, que lo creativo no descarta nada. Brutal. Y mira que en eso que lo dices, para mí, la razón por la cual creo fielmente en esto místico me permite jugar y me permite soñar a tal punto donde yo sé que yo admiro la ciencia, pero también sé que la ciencia tiene un límite. Y que al final del día, we don't know what's going on. O sea, esta vaina es demasiado compleja y por lo menos a mí me ayuda mucho ambas. O sea, sí trabajo con ambas. O sea, yo no solamente me pinto los pajaritos en el aire, sino que yo aterrizo y actúo y me baso en la acción y me baso en las cosas reales, pero en el momento de soñar, en el momento de creer, en el momento donde termino la animación para la vaina de Pictoplasma, exporto el archivo de After Effects, me lo mando al teléfono y lo recibo a las 11:11. Y son casualidades y son cosas que a mí, como en Psychotropic, por eso creé Los Homens, son momentos donde yo te digo, ese es un recuerdo de que estoy en el camino correcto. Y es simplemente señales, que lo hablaste París, reconoce las señales y los chamanes de cuando las aves van en tu camino, van en contra, todas estas cosas que nos permiten construir esta historia que al final es percepción, o como yo lo entiendo, es una percepción. Y lo que tú compartes y lo que me encanta, que a mí me ayudó. Si yo te dijera cuál fue el beneficio de haber ido a coaching, fue que me diste las herramientas para tener un mejor entendimiento de mi conciencia y poder actuar upon that. Ese sería el statement. Y eso es que si yo definiera tu marca y lo tuviera que poner en un landing page, te doy herramientas para entender mejor tu conciencia y tomar mejores decisiones que tengan impacto en tu futuro. Plain that. Boom. Eso es lo que te he escuchado. Tenemos que cortar aquí. Estamos a 2 minutos, pero dije, hey, we're doing it. A otro nivel. Me encanta porque estoy buscando ese tagline todavía. 5 años después todavía busco el tagline.